sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él. Hemos visto la lección de cómo gestionar las emociones y en la última lección vimos cómo gestionar la emoción de la tristeza. Y ahí fue donde nos quedamos. A través de 5 puntos vimos algunas formas de cómo gestionar bien esta emoción. El día de hoy vamos a ver esta parte de la emoción que es el miedo. Y el miedo tal vez es una de las emociones más importantes a gestionar de todas, porque es una de las que sentimos más constantemente. El miedo, como decía la lectura de que dio nuestro hermano Daniel, habla acerca de Moisés, un hombre que estudió como futuro faraón y que sabía muchas de las ciencias de los egipcios y aún así tuvo miedo y tuvo temor, aunque no conocía en su totalidad
solamente había escuchado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos dice la Escritura que él tuvo miedo y que su miedo lo llevó a postrarse ante aquel Dios del cual estaba escuchando. Ahí si pusieron atención, en el versículo 1, 2 y 3, habla acerca de lo que él ve. Y el versículo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El miedo es una de las emociones que Dios coloca para nuestra vida, para la preservación de nuestra vida. Por el miedo, mucha gente no se casa y, como dicen en Ciudad Juárez, se quedan a vestir santos. El miedo lleva a que una persona no solamente no se case, que una persona no tenga hijos. El miedo puede llevar a una persona a que no haga buenos negocios en donde trabaja como ejecutivo. El miedo puede paralizar a una persona de tal manera que nunca podría salir del ámbito cómodo en el cual tiene. Hay mucha gente que desarrolla su miedo de varias maneras, de tal manera que pues no salen de su casa y ahí viven. Aún con el servicio que ahora se tiene, mandan traer todo a casa porque les da temor o les da miedo salir. Hay mucha gente que no ha visto a sus seres queridos porque les da miedo de subirse a un avión. Hay muchos niños que no pueden dormir porque les da miedo apagar la luz o estar en obscuridad. Es más, la oscuridad es una de las razones a las cuales se les tiene más miedo por parte de todos. El miedo hace que mucha gente cometa errores, hace que los principiantes no desarrollen una buena técnica. El miedo hace que una persona pueda morir, no solamente él, pero otras personas. Así que el miedo es una de las cosas que se ven más mal gestionadas en la vida de un ser humano. La palabra miedo del hebreo es yirá. Y para gestionar el miedo, lo primero que tenemos que entender es que el miedo se desarrolla y se gestiona a través de 3 niveles. Estos 3 niveles que se desarrolla desde que te da la emoción del miedo o el temor, lo miraremos así en la Escritura, se va desarrollando de tal manera que si se gestiona correctamente, podemos llegar a ser sabios, podemos tomar muy buenas decisiones y podemos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. No solamente ello, podemos de alguna u otra manera capitalizar al máximo los dones y los talentos que Dios nos dio. Así que este es el primer paso en cuanto al miedo. Hay 3 niveles y los 3 niveles se tienen que entender bien para poder continuar adelante. Aquí Moisés dice que tuvo miedo de mirar a Dios, aunque no conocía a Dios. Fíjate que él aprendió el politeísmo en Egipto, pero no conocía a Dios. O sea, por primera vez va a entender la idea de quién es Dios. No sabía quién es el Dios. Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y tuvo miedo de verle. Bueno, dentro de la cultura egipcia solamente los sacerdotes podían entrar a la presencia de los dioses en los altares o en los santuarios. En este caso posiblemente por eso tuvo miedo, pero el miedo lo llevó a hacer algo muy interesante, porque se cubre su rostro para no verlo y después, como entendemos todos, obedece la voz, se quita los zapatos y después se postra ante aquel ángel de Jehová. Es lo que causa el miedo. En Deuteronomios capítulo 10, en el versículo 12, habla acerca de la importancia del miedo. También en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se va a traducir a veces como temor. Temor y miedo, simplemente lo que es la diferencia es cuando se gestiona con nuestro pensamiento, se puede volver un temor o se puede volver un miedo, pero la Biblia le llama irá. En Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 12,
dice así, 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? O sea, ¿qué pide Dios de nosotros o qué pide Dios de Israel? Sino que temas a Jehová tu Dios. O sea, lo que Dios pide es que tengamos temor, que la gestión del miedo se detone en un temor reverente a Dios. El apóstol Pedro dice: con temor y con temblor, que le sirvamos a Dios con temor y con temblor. Esto es, entre más conoces tú al Dios que sirves, sabes del poder que Dios tiene, y uno le empieza a tener un poco de temor o de miedo a Dios, de tal manera que uno gestiona bien las cosas. Porque uno, por ejemplo, falta al servicio porque no le tiene miedo a Dios, no le tiene temor a Dios. Porque una joven decide meterse con aquella persona que no es su esposo, porque no le tiene miedo a Dios. Ese sentimiento de miedo, esa emoción de miedo que tiene, la llevan a detenerse. Tal vez diga: quedaré embarazada, estaré haciendo bien, es correcto esto, y eso lo hace que se detenga. El miedo es muy importante, y aquí dice la Escritura que lo que Dios pide de nosotros es que temamos a Dios, porque primero se teme, se gestiona el miedo en un temor, que andes en todos sus caminos. Para andar en su camino, uno anda en su camino porque le teme, uno teme porque tiene miedo. Primero se tiene miedo, luego se gestiona el temor y luego se camina como Dios quiere. Que lo ames, claro, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si el temor se gestiona bien, uno puede llegar a ser sabio. Si el temor se gestiona bien, uno puede llegar a ser sabio. Fíjate cómo dice Salmos 111 en el versículo 10, y lo mismo está en Proverbios. Pero el temor es importante gestionarlo para poder tomar buenas decisiones y para crecer. En Salmos 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría. ¿Cómo se llega a ser sabio? Es el temor. Fíjate cómo aquí plantea el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, las 4 etapas del desarrollo de una emoción. Y dice: el principio, o sea, la emoción inicial a la sabiduría, dice ahí, es el temor, que cuando se gestiona en un sentimiento, puede ser un sentimiento, reiteramos, de temor o un sentimiento de miedo. El temor es la misma emoción del miedo, pero bien canalizado, bien canalizado. La misma emoción del miedo, pero bien canalizado, que nuestro pensamiento dice: bueno, si yo no hago lo que Dios me está pidiendo, estas son las consecuencias que me pueden pasar. Por lo tanto, voy a servirle a Dios con temor y con temblor. O sea, no le voy a tener miedo a aquello que me haga daño, sino a aquel que decide si aquello me va a hacer daño o no me va a hacer daño. Y entonces se cambia el enfoque de tenerle miedo a aquello a tenerle miedo a aquel. Por ejemplo, nosotros desde pequeños tenemos traumas y tenemos miedos. Los miedos se desarrollan por traumas que hemos tenido, por posibles situaciones o por cosas que nos han pasado. A veces nuestro miedo está basado en lo que nos han dicho o en la manera en que nos han asustado. Uno de los errores más grandes que se comete como padres es infundirles miedo a nuestros hijos. Bueno, a veces le decimos a nuestros hijos: si haces esto, te va a pasar esto, y les das toda la consecuencia. Si vas para allá, te va a morder el perro. Y entonces el niño empieza a desarrollar un miedo o un temor por los animales. Por los animales. Entonces nosotros a veces, en nuestra mala gestión de nuestras emociones, pasamos esos temores y esos miedos a nuestros hijos. A nuestros hijos. Porque yo no sé nadar, mi hijo no sabe nadar porque se ahoga. Porque yo casi me ahogo, él nunca se va a ahogar.
porque a mí me fue mal con mi cónyuge, yo no quiero que mis hijos se casen porque les va a ir mal a ellos, y les metemos eso, les metemos esa idea, porque cada quien habla como le va en la feria. Entonces, en este concepto, esa parte de meterles miedo es lo que sucede. A veces, imagínate tú el tipo de padre que todavía deja que su hijo entre a una película donde él no está preparado para ver esa película, donde él no puede diferenciar entre la ciencia ficción y lo real. Imagínate un padre que mete a su hijo de 10 años y ve una película, por ejemplo, de terror. O sea, la gestión del hijo es muy distinta a la gestión del padre. O que ven una película, no sé, de drama, de tal manera que te tienen los nervios de punta. Por eso, aún el sistema social, aunque no tiene temor de Dios, coloca, porque ha estudiado estos aspectos, coloca un límite para que los niños no vean ciertas películas. Ese límite se pone para minimizar las traumas que el niño pueda tener. Porque el niño, si ve por ejemplo El Hombre Araña, muchos niños se han accidentado porque realmente piensan que ellos pueden ser eso. Se dejan morder por una araña y es que no saben la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, por eso la importancia de la parte del miedo. ¿Cómo llega una persona a ser sabio? Su principio, dice el rey David, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ok? O sea, si yo quiero ser sabio, tengo que tenerle temor y miedo a quien le estoy sirviendo. Esa es la primera cosa. O sea, a quien nosotros le servimos es un Dios de amor, pero es un Dios de fuego consumidor. O sea, no nos equivoquemos. O sea, Dios te puede dar mucha bendición y Dios puede permitir que lo que te dio de bendición tú le hagas una maldición. Entonces, esta idea, hermanos, tiene que ver con ella. Y el fuego, por ejemplo, en la Biblia se utiliza como la presencia de Dios, ¿verdad? La zarza ardiente, la columna de fuego para el tabernáculo y los israelitas sobre el desierto, ¿verdad? Las lenguas como de fuego sobre los discípulos el día del Pentecostés. El fuego siempre fue ese tipo de eso, pero el fuego tiene dos cosas interesantes. El fuego puede purificar. Por ejemplo, nosotros cuando pasamos por el temblor en Ciudad de México en el 85, toda el agua que tomábamos era purificada, y que era lo que sea, servía, porque al hervirse se mata toda la bacteria. El fuego puede purificar. La carne, por ejemplo, se tiene que cocinar como mínimo a 145 grados Fahrenheit. Si no, no matas toda la bacteria que la carne trae. Por eso la carne cruda puede hacer que alguien se enferme muy, muy feo. Entonces, el fuego puede purificar, pero el fuego puede quemar. O sea, el mismo fuego te puede quemar. Así como Dios es fuego consumidor, y como le sirvió de columna de fuego, de luz en la noche en el desierto a los israelitas y les calentó por el frío que hace en el desierto, también el fuego consumió a los hijos de Aarón. También el fuego se emplea para asustar, para que la gente que no tenga miedo, tenga miedo. ¿Por qué Dios querrá que la gente tenga miedo? Porque es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Lo mismo dice Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10. El miedo, si vemos Proverbios 10:27, te ayuda a alargar tus días. Proverbios 10:27, el miedo te ayuda a alargar tus días. Es necesario que nuestros hijos sean valientes, pero que preserven un poco de miedo, para que perciban los peligros que pueden existir aquí o allá. En Salmos capítulo 10, en el versículo 27, Proverbios, capítulo 10, versículo 27, dice así, Proverbios 10, 27, habla acerca de la preservación de la vida. ¿Cómo se preserva la vida? Bueno, el temor de Jehová aumentará los días. Tú vas en un automóvil y le puedes subir a 100 millas por hora o 130 si quieres, si te lo permite el auto, y de pronto te da esta emoción del miedo. Todavía no has chocado, pero te pasan cosas por la mente. El miedo hace que le bajes, o el miedo a la policía.
A veces tú vas bien rápido en la autopista y de pronto viene una camioneta, ¿verdad? De esas Ford, negra, y dices, ¿será o no será? Y le bajas y te da miedo. Esa emoción es porque, ¿cuál es el miedo que tienes? ¿Por qué tienes miedo? Bueno, porque tu mente trabaja de una forma increíble, rápida. Por eso los jóvenes, cuando tú vas a asegurar tu automóvil, por ejemplo, en el momento que tu hijo llega a una cierta edad, el seguro sube. Ojalá como cristianos no tengamos que mentir para ahorrar dinero en el seguro, porque también eso es pecado ante Dios. En este caso sube el seguro, ¿verdad? De tal manera de que, porque sabe el seguro que los jóvenes son más y tienen más riesgo a un choque automovilístico y a que les den infracción. Si ves cómo puse esa parte de ojalá no le estén, porque sé que la otra vez me dijo una persona, hermano, es que yo hago esto para que no me cobren tanto. Bueno, a ver si el Señor también te perdona eso, ¿no? Sabe cómo es el miedo. Entonces, ¿qué pasa? El joven no tiene ese temor y cuando le dan la infracción, no sé cuánto es ahora, 100, 200, 300, dependiendo del límite, dólares, la memoria te funciona para eso. Entonces cuando vuelves a manejar otra vez y ves la policía, ¿le tienes a que te pare? No. A la infracción, a los 100, 200, 300 dólares. $400 a veces. A eso, y entonces ¿qué hace? Ese miedo te detiene y manejas más despacio, cosa que los jóvenes, por eso el seguro sube, porque ellos no tienen, primero el cerebro no está bien desarrollado, 24 años para que desarrolle, tú tienes jóvenes que no están desarrollados en el cerebro, por eso hay un gran temor ahorita que está pasando en el estado de Texas, porque están negando manejar a los 18 años camiones de trailers. O sea, la ley pasó 18 años, hermano, un tráiler, y ya está comprobado la estadística del último año, ha habido más accidentes mortales y la mayoría son jóvenes. Entonces, fíjate, por la demanda de los choferes que se requieren para los camiones. Entonces, un joven, como no está desarrollado el cerebro, pues no tiene esa parte. Entonces, uno dice entre los jóvenes, ya estás manejando como viejito. Sí, pero es que ese viejito ya le dieron todos los tickets que el joven no le han dado. Entonces, el viejito tiene miedo, ¿por qué? Porque ya me dieron este ticket, no voy a pagar, y entonces esa parte te ayuda a controlar tu velocidad. Y entre controlas tu velocidad, el temor de Jehová aumentará los días. ¿Por qué los va a aumentar? Porque de cierta forma va a ayudarte a no manejar ¿qué? Tan rápido, a no arriesgarte tanto. Por eso tú te has dado cuenta de cómo son muy metódicos los anglosajones, esta cultura estadounidense, que todo es prevención. ¿Para qué tiene esto? Para prevenir. ¿Para qué tiene esto? Para prevenir. ¿Pero por qué? Porque le tienen miedo, realmente no tanto que se caiga el niño y se mate, a la demanda que viene después de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer todo metódico, de tal manera que previenen muchas cosas. Es ese miedo que hace que tengan más seguridad y que se alarguen los días, se aumenten los días. Si tú le tienes temor a Dios, eres sabio. Si tienes temor a Dios, vas a obedecer a tus padres y de esa manera se van a alargar tus días. ¿Cómo empieza eso? Con miedo, con temor. Fíjate el niño. Cuando el niño está pequeño, hermanos, es cuando se le puede infundir el miedo, el temor, por parte de los padres. ¿Ok? El último domingo hablábamos del desprestigio que nos damos nosotros como padres. Y el desprestigio que nos damos como padres es nosotros amenazamos o advertimos y no hacemos. Entonces, ¿qué pasa? El niño cuando va creciendo, el niño tiene un cierto tipo de miedo o temor. Depende de la forma en que te has acostumbrado, criado, lo ves como bueno, pero es bueno que el niño tenga miedo y que te tenga miedo a ti, eso es bueno. Porque se va, ¿qué, manos? A detener, a obedecer. Si tú no le infundes el temor, lo voy a cambiar miedo por temor, el temor de Dios, cuando él va creciendo, hermanos, y en el caso mío, cuando ya está más grande que tú y es más fuerte que tú, si no te tiene temor, ¿de dónde te agarras? Y Dios colocó esa emoción en los niños, pero si te desprestigias,
te voy a pegar. Si no lo dejas a la 1, a las 2 y lo deja, ya sabe el niño. Y luego no le pegas. Y la vara, dice la Escritura, que corregirá al joven, al niño. Entonces, esta parte del miedo se utiliza por parte de Dios. ¿Con qué propósito? Para aumentar los días. Si el niño le tiene temor al padre, cuando el niño crezca, le tenemos que infundir el temor a las autoridades, porque eventualmente el niño temerá a Dios. Si el niño no teme a su padre ni a su madre, no le va a temer a las autoridades, a los maestros, no le va a temer a nadie, y entonces llega un momento que el niño es un caos, es un problema para la sociedad. Fíjate el miedo. ¿Por qué matan tantos jóvenes? ¿Por qué hay tantas sobredosis? Porque no tienen temor, no tienen miedo de morir. Si tuvieran miedo, no se desarrolló, no se gestionó bien esta parte del miedo. El miedo te ayuda porque dice el proverbista, el temor de Jehová aumentará los días. Claro. Mas los años de los impíos, dice ahí, ¿serán qué? Acortados. Claro, si alguien no tiene miedo, no tiene temor, va a morir, va a morir. Entonces, no solamente puede alargar los días, el mismo nos puede apartar del pecado. Fíjate cómo dice Proverbios 16, verso 6. 16:6, el proverbista dice así, nos puede apartar del mal. Nos puede apartar del mal. A veces, y esto es algo que uno batalla mucho, ¿verdad? Con los muchachos, con los hijos, porque lo que uno tiene que aprender a hacer es que tiene que aprender a tener prestigio con ellos. Si dices algo que va a pasar, tiene que pasar. A veces tiene que pasar porque lo dijiste. Si no, ten más prudencia y no lo digas. Pero si no lo haces, te desprestigias. Y ve que los hijos saben cuál de los dos padres tiene desprestigio. Y en la iglesia, los jóvenes con los que la iglesia tiene más problemas es porque los padres están desprestigiados. Los que dan más dolor de cabeza, los papás. No hicieron un buen trabajo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el joven no respeta a sus padres, no va a respetar a los hermanos, al predicador, a los ancianos, no va a respetar a nadie. Ese mismo joven no va a respetar las autoridades y se va, así se va, hermanos. Entonces, por eso es importante no desprestigiarnos. Si dices que va a pasar algo, tiene que pasar. Porque si te doblas, te desprestigias. Ahora, si no metes presión, entonces el hijo va a saber que eres un alcahuete. Y los hijos son sumamente, todos los días, hermanos, los que tenemos hijos sabemos, todos los días te están probando, están tratando, están empujando un poquito más allá, a ver cómo te pueden manejar, y te están manipulando. Y ya saben cómo hacerlo, te abraza, te besa, te derrites. Entonces, ¿cómo los apartas del mal? Influyendo el temor de Dios. 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Claro, el pecado es pecado y hay que corregirlo con amor y con misericordia. Pero, dice ahí mismo, y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. O sea, si no le teme tu hijo a Jehová, no le va a importar lo que hace. Entonces tú tienes que saber al Dios que servimos. Tienes que a veces entender que el Dios que servimos es amor, pero que también es fuego consumidor. Y entonces en ese sentido lo vas gestionando con tu hijo. Creas en él la emoción del miedo que él tiene y luego le dices, el pensamiento de Dios es este, que le temas a Jehová. No a los hombres, a Jehová. Si le temes a Jehová, te vas a apartar del pecado. El mismo es esencial cuando es bien gestionado para la vida. Fíjate cómo dice ahí Proverbios 19:23. Dice ahí, 19:23, dice, abominación, Proverbios 19:23, perdón, el temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová es para vida. Comparto esto como una forma de edificación porque estos últimos 2 días estuve en Texas dando un seminario
y este es un problema que me contaban los hermanos que tienen con sus jóvenes, ¿ok? Y es un problema que yo empecé a ver con Caleb. Cuando uno inscribe a su hijo para un deporte, tienes que entender que la gente que maneja los deportes no es gente que teme a Dios. Por lo tanto, en los años 50 nunca se jugaba un deporte los domingos, nunca. Pero con el tiempo y con la gran afluencia del ateísmo dentro de nuestra sociedad, es cuando más se juegan los deportes. Entonces, muchos hermanos ven como, pues, dependiendo también su personalidad de economía. Si son ahorradores compulsivos, me vas a entender. Pagan y ellos en su mente tienen que ir a todos los entrenamientos. Y entonces yo le digo al coach, parece que ustedes no tienen vida. Ustedes quieren entrenar todos los días. Y entonces, una de las cosas que platicamos con nuestro hijo es, porque quieren practicar los días de servicio, eso lo tienes que cortar de raíz. ¿Ok? Y entonces esa parte de que tú sabes que lunes y miércoles, no importa lo que esté pasando, Dios es primero. Si tú no le enseñas eso a tu hijo, hermanos, y te lo digo porque hay gente que ya no está aquí con nosotros, ¿ok? Que vieron el deporte como más importante. La primera oportunidad que tú le digas, ok, está bien, ¿no? Vamos a faltar, vamos a la práctica o al partido, te lo aseguro, el muchacho se va a ir de la iglesia. No te lo digo a la ligera, te lo digo porque ya lo viví en esta congregación. Así, hermanos, hermanos. Porque en el momento que doblas, sucede eso. Pero para Caleb diría, ¿pero qué tiene de malo? Es simplemente un juego más y simplemente es, pues, no ir a cantar. En el momento que nosotros no gestionamos bien este miedo, tenemos que explicar esta parte. Dios merece una reverencia total y se merece nuestro temor genuino y total. Pero si nosotros no gestionamos bien eso, hermanos, y le tenemos miedo a nuestro hijo en vez de a Dios, empezamos a ceder a lo que él quiere. Y me decían los hermanos, es que, hermano, no sabe los problemas. Fíjate, lecciones para jóvenes y nada más había un joven. ¿Y dónde están sus jóvenes? ¿Dónde se cree que estaban, hermanos? En el deporte. El hermano John, que ayuda en el campamento, que lo mantiene, un hermano que es anciano, dice, yo no sé por qué hay tantos... Los deportes son increíbles. La gente empieza a faltar los domingos por los deportes. Se va corriendo del servicio por los deportes. Es una ausencia de temor a Dios. O sea, tú dices, le temo que mi hijo se vaya a desanimar en el deporte, y es que por eso pago el deporte. Pero es que así no funciona la vida, hermanos. Si uno le tiene temor a Jehová, según indica aquí el versículo 23, el temor de Jehová es ¿para qué? Es para vida. Si tú no crees que buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo más bien por añadidura, si tú no crees eso, hermanos, eso se va a reflejar en tus acciones y decisiones. Pero si tú crees eso, hermanos, debes también de creer que Dios va a dar lo suficiente para que tus hijos tengan la diversión que tengan que tener por parte de Dios. Y uno tiene que amarrarse así de Dios, si uno le tiene temor a Dios. Porque fíjate, este detalle del deporte es un ejemplo que solamente estoy dando, que estaba viendo con Caleb, que ya me dijo así, no, es que ya es ley, si no te saco del equipo. Para mí esto no es problema, dejamos de ir. Dirás, qué estricto. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Porque uno tiene el concepto de la eternidad y porque uno ya lo ha visto en la iglesia. El deporte puede ser un Dios para un hijo. Y puede llegar un momento, hermanos, que nada más es una práctica, pero una práctica se convierte en su ausencia de grande y en el fuego eterno. No es una práctica. Porque yo conozco al Dios que tenemos, decidimos eso en mi familia. Aunque perdamos parte de lo que hemos invertido
en el juego, porque la salvación no tiene precio. Fíjate, pero tú decides otra cosa basado en el miedo o el temor que tú percibes de Dios. Si tú tienes un temor distinto, está bien, pero te lo digo no como alguien que lo dice a la ligereza. Yo lo he visto aquí en la iglesia, hermanos. Empieza el hijo y luego va el papá y luego ya va la familia y luego ya se olvidan de Dios. Créelo, ve a tu alrededor. Pero dice aquí que el temor de Jehová es ¿para qué? Para la vida. El concepto hebreo de la palabra ira indica un temor a lo que ha de suceder. Fíjate cómo yo estoy comparando algo tan sencillo como una práctica como con el fuego eterno. ¿Pero por qué? Porque tienes que ir gestionando cómo se va a volver esto, cómo se va a desarrollar esto, cómo se va a ir. Si uno no lo ve así, hermanos, uno no lo va a entender. Cuando dice aquí la idea que el temor es a lo que va a suceder, bueno, en el hebreo también se puede traducir como temor a lo que es algo que merece asombro o que merece reverencia, admiración, misterio, algo sorprendente, gratitud o alabanza. Fue lo que le pasó en el caso de este Moisés. Moisés vio la zarza ardiente, le causó asombro, pero cuando oye quién es, le causó ¿qué? Miedo, y por lo tanto le adoró. Fíjate cómo el miedo se gestionó en adoración a Dios. Hay muchos de nosotros que venimos al Señor por el miedo al infierno, pero el miedo al infierno no es suficiente para terminar esta vida cristiana. Sí es algo inicial, pero no es suficiente. Tienes que ir gestionando ese miedo y hacerle un poquito más temor y un poquito más ¿qué? Un poquito más admiración. ¿Ok? El primer nivel entonces del temor o del miedo es esto, ¿ok? El primer nivel es donde se aprecia cuando alguien tiene miedo al castigo o a la consecuencia que va a ocurrir. A ver, teníamos una hermana en la congregación que nunca le pegaron sus papás. Muy buena hermana, muy agradable. Entonces, porque nunca le pegaron sus papás, ella tenía la idea de que nunca se le debería de pegar ¿qué? A sus hijos. Aunque la Biblia es clara en cuanto a la vara. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero también es clara en cuanto no exasperéis a vuestros hijos. O sea, hay que tener medida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hermana ya no está aquí ni sus hijos. ¿Sí te fijas? Algo muy sencillo. El hermano decía, no, si le tenemos que pegar, y siempre peleas, que ella dice que no, que yo digo que sí. Eventualmente, todo lo que uno siembra cosecha. Pero el primer nivel indica que uno tiene miedo al castigo. Esto es, llega un momento que el hijo varón ya no le hace caso a la mamá. A ver, levanten la mano, ¿cómo a qué edad pasa eso? El hijo varón. Ayúdenme. ¿A qué edad pasa cuando ya el hijo varón no le hace caso a la mamá? Cuando se dice, ¿sabes qué? Tú eres mujer. 13, 14. Entonces, ahí dice la mamá, le dice al papá, ¿qué? Ayúdame. ¿Sí se fijan? Ahora, ¿qué pasa si la mamá no tiene papá, no tiene esposo? ¿A quién le va a temer el muchacho? Ahora, ¿por qué el hijo le tiene más temor, el varón, al papá? Ayúdenme. ¿Por qué el hijo le tiene más temor al papá? ¿Ah? Entre comillas es más fuerte. A ver, ayúdenme, hermanos. ¿Por qué? Autoridad. ¿Por qué, Tony? Porque nosotros como padres no tenemos tanto sentimiento y nosotros, ¿cómo no? O sea, yo le digo a veces, ¿no? Que no sé, ¿cómo no? O sea, no se va a morir por eso, un ejemplo, ¿no? Ya me asustaste, Tony. Porque el hombre es menos emocional. ¿Ah? Entonces, a veces tú, el hombre, decide pegarle al hijo y la mujer se mete. ¿Tampoco no? No le pegues, pégame a mí, mátame a mí, no a la mujer.
¿Tú crees que el hijo no sabe? Entonces, si tú vas a hacer algo, que no se meta la mujer. Entonces el hijo sabe, el hijo empieza a percibir esa... Ahora, estoy hablando de matrimonios normales, hay esos anormales que ni al papá ni a la mamá le tienen miedo a los hijos. ¿Ok? Eso también puede pasar, porque son alcahuetes o porque son hombres o mujeres desprestigiadas. O sea, no te va a temer, porque no hay autoridad, porque tú te desprestigiaste. Porque cuando le dijiste, te voy a hacer esto, no se lo hacías. Entonces el niño fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y es bien curioso, hermanos, cuando uno ve en la tienda, ve a los niños cómo hacen sus berrinches, ¿a poco no? Y es bien curioso, hermanos, cómo los papás ceden. Pues uno tiene que callarse y seguir, ¿verdad? Ya ni voltees a verlos porque les metes más presión. Pero es que, hermanos, ¿qué vas a hacer cuando tu hijo crezca, si crece más que tú? Te tiene que tener miedo. Y el miedo es bueno. Y el primer nivel es que se aprende al castigo. O sea, ¿qué es lo que me va a pasar si me pasa esto? Es el primer nivel. Esto nos permite alejarnos del pecado, pero solo por un corto de tiempo. Sí, por ejemplo, hay gente que viene a los pies del Señor porque se arrepiente, sí, pero porque tiene miedo, hermanos. Le tiene miedo a Dios. Oye del infierno, y una vez prediqué un tema que se llamaba Los Tres Infiernos y se bautizaron como 2 o 3. Fíjate. Y luego la otra vez prediqué el cielo y no se bautizó nadie. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo a la parte. Por eso los niños chiquitos, hermanos, cuando entran a los jóvenes aquí, andan todos miedosos, ya se quieren bautizar. ¿Por qué? Porque eso funciona. Pero ¿cómo lo vas a gestionar cuando van creciendo? Ese es el primer mal. Está conectado a una idea incompleta de Dios. ¿Por qué Dios querría meter miedo en nuestra vida? Dices, ¿por qué Dios nos quiere asustar? Dicen aquellos. Ahí en Lucas, en el capítulo 12, se ve bien cómo Jesús trata de que comprendamos a gestionar bien la parte del temor. Lucas 12 en el versículo 5. ¿Por qué Dios quiere esto? Y fíjate, hermanos, el miedo maneja todo. Si uno no tiene miedo, hermanos, si uno tiene miedo y lo gestiona en una forma incorrecta, uno deja de predicar del infierno en una congregación, porque tiene miedo que se vayan a ofender los hermanos o la gente que los visita. Entonces fíjate cómo el miedo, hermanos, se puede mal gestionar. Ahí en Lucas capítulo 12 versículo 4 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, fíjate, Jesús quiere que gestionamos bien el temor. ¿Cómo se gestiona el temor, hermanos? En dirección a qué le vamos a temer. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Una persona no niega a Jesús aunque esté próximo a morir. Eso es un mártir por Jesús. Y los mataban por la fe en Jesús. Y una persona, por la burla, niega a Jesús para que no se burlen de él. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga las agallas hasta morir y otra persona no? El miedo. La gente le tiene miedo a otra gente y por lo tanto, porque le tiene miedo a esa gente, va a negar su fe en Jesús. Pero si la gente le tiene miedo a Dios o temor a Dios, dice Jesús, no temáis a aquel que pueda matar el cuerpo, versículo 5, pero os enseñaré. Fíjate que el temor es algo que se enseña, pero te voy a enseñar a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. ¿Sí ves cómo no es una práctica solamente? ¿Sí entiendes cómo no solamente es una pequeña práctica de un deporte? ¿Sí entiendes cómo no solamente es un trabajito más? Esto es algo serio, estamos hablando del cielo y del infierno. Entonces, temer a aquel que tiene el poder, no solamente de quitar la vida. ¿Ustedes creen que Dios tiene el poder de quitar la vida, hermanos? ¿Lo creen realmente? Bueno, el principio de hacer es el temor a Jehová. Después que quita la vida, tiene poder de echar al infierno. Dice, si os digo, ¿a este qué? A este temer. Primer nivel. A este uno puede ¿qué? Puede temer. Segundo nivel. Lo cual es el temor bien gestionado. Esto es, yo tengo la emoción del miedo.
En la segunda etapa le voy a añadir mi pensamiento. ¿Ok? Mi pensamiento. Tengo temor, tengo la emoción del miedo. El pensamiento vimos que hay dos fuentes, la divina y la mundana. Entonces, en el segundo nivel es el temor bien gestionado de tal manera que nos permite ser obedientes. O sea, yo ya no vengo al servicio porque me voy a ir al infierno. Muchos vienen porque tienen temor de irse al infierno. No, simplemente porque obedezco, porque he entendido el Dios que tenemos. Ya no tiene nada que ver porque me va a hacer algo Dios. No. Es gestionado de tal manera que obedecemos porque nuestro pensamiento es, porque sé quién es Dios, mi miedo se convertirá totalmente en un temor reverente. Temor reverente. Todo tiene su tiempo. ¿Están de acuerdo con ellos, hermanos? Todo tiene su tiempo. Entonces, si yo le tengo miedo, tengo esta emoción de miedo, ¿qué sigue? Ok. Bueno, mi miedo tiene que ser a Dios. Y fíjate cómo lo dijo David. Le dio el ángel opciones y dice, no, ¿sabes qué? Me quedo con estar en manos de Dios porque Dios es, ¿verdad? Se llena de ira, pero también es tardo para la ira. ¿Y rico en qué, manos? Entonces, me quedo con Dios, dice David. En este sentido, sabemos quién es Dios. ¿Fallamos? Sí, constantemente, totalmente. Pero, le tememos. No a través de la demostración solamente de reunirnos, eso es solamente algo básico, ¿no? Sino al diario vivir. Al diario vivir. Pero si ni lo básico puedo hacer, por eso es incongruente cuando dice un hermano, es que eso no importa tanto. Pues es que si lo básico no lo haces, o sea, ¿cómo podemos creerte que haces lo demás? Esto es lo más básico, esto lo hace cualquiera. La otra parte es otra cosa. Ahora, cuando no sentimos el nivel, entonces fluye una cierta rebeldía y nos hacemos religiosos, pero no temerosos de Dios. Eso es algo diferente. En la iglesia hay muchos religiosos. Obedecen, pero no bajo la buena gestión del miedo. Tengo miedo al hermano o a la hermana, que qué van a decir que no voy. Eso está mal. Entonces yo voy para que no digan ellos nada. No, debes de temer a aquel que tiene nuestro respirar, nuestra vida en su mano. Nivel número 3 es el nivel más hermoso, es el que nos permite caminar desde otro punto de vista con una admiración total ante Dios. En Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 28, Hebreos 12, verso 28, dice así, 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. O sea, el Dios al que yo sirvo, ¿va? Dios es dueño de todo, ¿están de acuerdo? Pero algunos nos dedicamos a servirle a Dios. Tú a tu jefe lo puedes engañar. O sea, tú a tu jefe llegas tarde, no es que se me atravesó un carro, no es que me paró la policía, no es que lo puedes engañar. Pero a Dios, como jefe, eso es otro punto. Si los que servimos a Dios no le tenemos temor a Dios, todo lo demás no sirve. Lo demás no sirve, hermanos, porque a Dios no podemos, ¿qué? Engañar. Y en este sentido dice aquí, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, basado en la promesa que tenemos, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante esta gratitud, sirvamos a Dios agradándole, pero mira cómo lo dice ahí, agradándole ¿con qué? Con temor y ¿con qué? Y con temblor, y con reverencia, perdón, con temor y reverencia. Y luego preguntarías, ¿pero por qué? ¿Por qué le tengo que tener temor y reverencia? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Por eso le tenemos que tener temor y reverencia. Por eso no vengo en chores.
Por eso no uso Crocs para el servicio, aunque son más cómodos. ¿Por qué? Porque la reverencia se muestra no a través de un zapato, sino a través de la percepción de a quién le sirve. Imagínate tú que cuando tú vas a la corte, hermanos, y entra el juez, todos dicen, stand up. ¿Y qué hacen? Y el que trae gorra, llega el policía, quita la gorra, quita el sombrero. ¿A poco no? No importa que seas cowboy, te lo quitas porque te lo quitas. Y no te lo puedes poner durante el juicio. Es interesante, hermanos, esta reverencia que trata de mostrar la sociedad. Bueno, pues es que cuando venimos a servir a Dios. No quiere decir que no puedo poner una gorra, pero todo tiene su tiempo, hermanos. Hay que saber diferenciar. Y parte de la diferencia es el temor y la reverencia, porque Dios es un Dios, es fuego, ¿qué? Entonces este miedo que yo puedo estar gestionando me puede estar ayudando. ¿Ayudando a qué? Bueno, tengo que estar maravillado por el Dios que tengo y por la maravilla que tengo ante Dios, pues ahora le sirvo con gratitud. Tengo temor porque sé quién es Dios. Fue la ausencia de los hijos de Aarón. Le ofrecieron un incienso, ¿qué? Extraño, ajeno, de otros dioses. No, pues esto a lo mejor no, a Dios no le parece. Fíjate que el temor bien gestionado. Muchos dirían, bueno, es que no está tan mal adorar a Dios de esta manera. Bueno, es que esa es tu percepción. Si tú conocieras al Dios que sirves, tratarías de seguir las indicaciones que Dios te pide. Y todo inicia con el miedo. ¿Por qué David pensó que estaba bien poner el arca en su palacio? Llevaba el arca de Jehová. ¿Y qué pasó, hermanos? Se murió aquel y él tuvo miedo. Dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Se asustó? ¿Por qué? Porque murió. ¿Qué está pasando? Y entonces dijo, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Dónde tiene que estar? ¿Quién la tiene que cargar? Y entonces hace lo que Dios le dice. Muchos ya lo ven como anticuado, un instrumento musical. Eso es anticuado, eso ya no importa. Eso es lo que tú piensas. Pero cuando sirves a un Dios que es fuego consumidor, más vale que lo hagas con temor y reverencia, conforme a su palabra. Son detalles, hermanos, que dices, no, eso no es importante para ti, porque dependiendo tu nivel de miedo, es como se va a exigir el nivel de admiración. Eso tiene que ver con el miedo. Número 2. El segundo paso, hermanos, para gestionar bien el temor, el miedo, ¿verdad? Es comprender la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Probabilidad y posibilidad. Lo cual es una gran distinción, como antes habíamos dicho en un ejemplo. El ejemplo que doy es el avión. ¿Okay? Mucha gente le tiene temor al avión, no se puede subir, hermanos. Yo los he visto, nada más va a subir y bajar, tranquila. No es el problema. Le tienen temor. ¿Pero por qué, hermanos? Porque alguien a veces se los influyó, porque tal vez tuvieron una trauma de pequeños, tal vez algo les pasó. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? No es que ahí está el niño de 7 años viendo cómo los aviones están cayendo, pues oye, pues ¿cómo no le va a tener temor al avión? Ahí está la abuela y, no, mijo, es que el avión y que se puede caer y que esto, y pues se asusta al niño, aunque nunca ha pasado, porque el miedo, hermanos, simplemente es a lo que no sabes que pueda llegar a pasar. Eso sucede con el avión. Cuando hablamos de esta gestión, hermanos, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué tan posible es que se caiga el avión? Pues sí es posible. Dígamelo, yo me subo a un avión y me bajo, yo vuelo mucho más. ¿Sí es posible? Sí. Sí, cuando me subo es posible. Dicen los del cine de oro, hasta Pedro Infante se murió en el avión. Sí, es posible. Es posible. Pero tenemos que hacer un desarrollo de ello. Porque cuando se añade el pensamiento a la emoción, es lo que hace que sea miedo o que sea temor. ¿Ok? Y cuando añadimos el pensamiento, uno debe de tener fe. Es más, la fe es un factor determinante para gestionar bien nuestras emociones. Cuando Jesús dice, pero se enseñará a quién debéis temer. ¿Qué está diciendo Jesús? No le estén temiendo a aquello que te puede matar. Témele a quién. Al que te mate y luego ¿qué? Te envía al infierno. O sea, está indicando eso. En este caso la pregunta sería, ¿qué tan posible es que te pase algo? Pero ¿qué tan probable, hermanos? Es que se caiga el avión. Más gente muere subiéndose a un automóvil que al avión.
Entonces ya viene otra parte mucho más interesante de ello. ¿Ya? En Mateo 19:26 dice que para Dios todo es, ¿qué, hermanos? Posible. Fíjate cómo la fe determina este factor. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que no tengamos fe, que dudemos. Vas al doctor y tienes miedo, eso es normal, todos lo hemos pasado, hermanos. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Confiar en mí, tener fe. Entonces empiezas a temerle en una forma reverente ¿a quién? A Dios. De tal manera que tu gestión es no basado en la probabilidad ni en la posibilidad, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es, ¿qué, hermanos? Posible. Y en este sentido se puede comprender ello mucho, mucho mejor. No voy a terminar mi lección, voy a dejarlo aquí por ver si hay algunas preguntas o comentarios. Me quedo en el segundo paso, probabilidad y posibilidad. Muy bien, preguntas, hermanos. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a